Hola, en este video te voy a contar un poco sobre la cultura indígena ecuatoriana. Ecuador es un país con una rica diversidad cultural y la cultura indígena es una de las más importantes. En este video vamos a explorar la historia, las tradiciones y la vida cotidiana de los pueblos indígenas ecuatorianos, pero también hablaremos sobre la discriminación y la pérdida de identidad que han sufrido. Los pueblos indígenas de Ecuador han habitado el territorio durante miles de años. Se estima que llegaron al continente americano hace unos 15.000 años. Los pueblos indígenas de Ecuador desarrollaron una rica cultura y civilización, con sus propias lenguas, religiones, arte y arquitectura. En el siglo XVI, la llegada de los españoles a Ecuador tuvo un impacto devastador en las culturas indígenas. Los españoles introdujeron enfermedades, esclavitud y violencia que diezmaron a las poblaciones indígenas. A pesar de estos desafíos, los pueblos indígenas de Ecuador han sobrevivido y continúan manteniendo sus tradiciones y cultura. Los pueblos indígenas de Ecuador tienen una rica cultura y tradición. Entre sus tradiciones más importantes se encuentra la música, que también tienen una rica tradición musical con instrumentos como la flauta, el tambor y la marimba. La danza es también una parte importante de la cultura indígena ecuatoriana, con bailes como el Inti Raymi y el Corpus Christi. Los pueblos indígenas de Ecuador son conocidos por su artesanía, que incluyen textiles, cerámica y joyería. Los pueblos indígenas, asimismo, tienen una rica tradición de medicina tradicional que se basa en el uso de plantas y hierbas. La vida cotidiana de los pueblos indígenas de Ecuador varía según el pueblo y la religión. Sin embargo, hay algunas características comunes a todos los pueblos indígenas ecuatorianos. La mayoría de los pueblos indígenas de Ecuador viven en comunidades rurales donde se dedican a la agricultura, la ganadería y a la pesca. Las familias indígenas suelen ser grandes y extendidas, y la comunidad juega un papel importante en la vida cotidiana. Los pueblos indígenas de Ecuador también tienen un fuerte sentido de identidad cultural que se refleja en su lengua, su religión y sus tradiciones. A pesar de su riqueza cultural, los pueblos indígenas de Ecuador han sufrido discriminación y exclusión a lo largo de la historia. Esta discriminación se ha manifestado de diversas formas, como la pérdida de tierras, la discriminación en el acceso a la educación y a la salud y la violencia. La discriminación y la exclusión han contribuido a la pérdida de identidad de muchos pueblos indígenas. Muchos indígenas han abandonado sus tradiciones y su lengua, adoptando la cultura occidental. Y es así una de estas principales causas de cómo se pierde una cultura tan hermosa como lo es la cultura indígena ecuatoriana. Pues bien, eso ha sido todo y espero que les haya gustado. Muchas gracias. La Cecilia, la Gema y la niña de